Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jackie para los que no me conocen y subo video oficialmente a partir de la semana pasada, los viernes a las 9 de la noche. Y bueno, antes de comenzar, los avisos parroquiales que son que no se les olvide darle clic al botoncito que está aquí abajito que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada que tengamos un nuevo video. También no se les olvide que les dejo mis redes sociales en la cajita de información y también aquí por la pantalla estarán apareciendo. Así que pues bueno, como ya pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo algunos consejos que a mí me sirvieron y que me hubiera gustado incluso saber algunos antes de haberme independizado. Para los que no sepan y para ponerles un poquito de contexto, el 14 de agosto, oh my god, ya este 14 de agosto vamos a cumplir un año mi novio y yo que empezamos a vivir juntos. Es decir, ya hace un año que salí de casa de mi mamá. Yo antes vivía en casa de mi mamá. Así que pues bueno, creo que ya ahorita ya me siento con el poder de poderles decir, con el poder de poderles. Más bien me siento con la experiencia de poderles contar un poquito de cómo ha sido todo este año y qué consejos me gustaría darles a ustedes, porque sé que por ahí hay algunos que ven mis videos que están interesados y que planean independizarse en estos próximos años. Así que pues vamos a comenzar. Antes de yo independizarme, vi muchísimos videos y muchísima gente me habló de este tema y me daban sus experiencias y hubo gente de todo tipo. Para empezar, la mayoría de la gente que yo le platicaba que me iba a ir a vivir con mi novio, mucha gente me decía que no, y que no, y que no, y que no, y que era la cosa más horrible, que no lo hicieras, que porque iba a arruinar mi relación, etc. Ese es otro tema que me gustaría platicarles en otro video, porque en mi experiencia, haberme ido a vivir con mi novio ha sido la decisión más increíble y la aventura más maravillosa que he podido experimentar en mi vida. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. En cambio, la experiencia de independizarme, o sea, de ya ser independiente económicamente, sí ha sido bastante difícil y sí ha habido días en los que de plano, se los juro que sí extraño cuando mi mamá me pagaba todo, cuando mi mamá me resolvía la vida. Entonces, no es tanto porque viva con mi pareja, sino por la parte independiente, por esta fase de ya ser autónoma. Sí, se me ha hecho como muy complicado, pero bueno, ya después hablaremos de experiencias y de todo eso. El día de hoy les traigo los consejos que para mí fueron más importantes. El número 1 y el más importante es no te independices. No, no es cierto, es broma. La verdad es que ha sido una experiencia muy increíble y se las recomiendo en cuanto a sus posibilidades, pero sí planéenlo y sí organícenlo y sí abran su mente, porque sí es difícil, sí es pesado, pero no es imposible. El consejo número 1, ahora sí, que les traigo es haz un control de gastos. Para poner un poquito de contexto, ya les había platicado que yo de casa de mi mamá me fui a vivir a casa de mi novio, pero mi novio, antes de empezar a vivir conmigo, él ya tenía no sé cuántos años, pero ya tenía bastante tiempo viviendo solo, vivía con un roomie, y meses antes de yo irme a vivir con él, él ya vivía solo. Entonces él ya sabía cómo es esto de la vida de adulto y cómo se maneja todo este asunto. Ese fue otro plus que a mí me dio, porque a mí me enseñó él y me ayudó muchísimo durante todo este proceso, que creo que ha de ser una experiencia completamente diferente. Por ejemplo, irte completamente solo, irte con roomies, irte con amigos, irte con familiares, etcétera. Siento que es una experiencia, cada uno cuestiones distintas, se viven experiencias distintas, pero en cuanto a mí me sirvió muchísimo que mi pareja ya hubiera vivido solo antes. Entonces, en base a este consejo, que es hacer gastos fijos, yo meses antes de haber tomado la decisión oficialmente de irme a vivir con él, yo ya estaba haciendo un presupuesto de gastos fijos. Y esto es súper importante, porque yo, antes de poderme ir a vivir con él, algo que me detenía mucho era mi ingreso mensual. Eso lo vamos a tocar en otro punto. Entonces yo hice un presupuesto y ese presupuesto incluía gastos como la renta, comida, luz, agua, gas, internet, mi celular, gasolina. Les recomiendo muchísimo que hagan este presupuesto como tal, con gastos que sean literalmente que tengas que pagar mes con mes. Incluso yo ahí mismo incluía cosas como plus,
como por ejemplo incluía el Spotify, incluía el Amazon, incluía Netflix, como todas esas plataformas que yo pago, las incluía en mi presupuesto mes a mes. Entonces, por ejemplo, si el Amazon yo lo pago cada año, la cantidad que yo pagaba cada año la dividía entre 12 meses y eso era lo que tenía que ahorrar mes con mes para poder tener ese dinero para pagar esa membresía. No sé si me da a entender. Entonces, hubo cosas que tuve que quitar, hubo cosas que dejé porque eran para mí prioridad, pero sí tienes que priorizar en cuáles son tus gastos fijos y cuáles son un extra o cuál es algo que realmente no necesites. Entonces, consejo número 1, haz un control de gastos fijos. Número 2, y va muy de la mano con en esos gastos fijos, considera los gastos de ocio. Porque yo me acuerdo que muchísima gente me decía como que no, es que para que tú te puedas independizar súper bien, tienes que controlar todo lo que pides por Uber Eats, por Rappi, por plataformas de pedir comida a domicilio, salidas al cine, salidas a comer, todo ese tipo de cosas las vas a tener que controlar el primer año. Sí y no. Sí, pero también algo que hace esta experiencia de vivir independiente es justamente eso, poder tener la oportunidad de, si un día no quieres hacer de comer, pedir de comer. Si un día te quieres ir al cine a las 10 de la noche, te puedes ir al cine a las 10 de la noche, ¿me explico? Entonces creo que limitarte mucho en esa parte va a hacer que no disfrutes tanto tu proceso de independencia. Sin embargo, sí tienes que ser muy consciente de tus gastos. Por eso tienes que hacer un control de gastos fijos y de tu ingreso que tienes, el dinero que te sobre, lo destines tanto para ahorrar como para tus gastos de ocio, que eso obviamente va a estar sí o sí. Yo llegué a escuchar consejos de gente que decía de que no, elimina todos tus gastos de ocio y vas a poder vivir bien. Sí, pero es imposible. O sea, al final, aunque tú lo limites, aunque tú digas no voy a gastar, va a pasar en algún momento que alguien te va a invitar a comer, va a pasar en algún momento que vas a salir un día a tomarte un café, simplemente por salud mental, pues vas a querer hacer cosas de ocio, entonces considéralo dentro de tu presupuesto. Punto número 3, y este va de la mano con el que les comentaba, que es poner una cantidad de ahorro. Yo sé que es imposible y es algo que a mí hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo. Algo que me ha ayudado mucho es que en mi trabajo tengo fondo de ahorro, entonces como que ya esa parte la relajo, pero sí me ha servido mucho tener como una cantidad ahorrada mínima. Por ejemplo, no sé, al principio de que me independicé, pues no ahorraba absolutamente nada. Yo creo que el primer mes o los primeros 2 meses no ahorraba nada, pero posteriormente empecé a ahorrar 50, 100 pesos, 200 pesos, cositas que me iba sobrando, y después esa cantidad no se trata de que la ahorres para cuando seas viejito, porque eso es algo completamente imposible y para algo está la Afore, pero sí se trata de que, por ejemplo, ese dinero lo utilices por si un día te enfermas, por si de repente se descompuso algo de la casa, como ese tipo de cositas, irlas ahorrando, ir teniendo dinero ahorrado para poder gastarlo en ese tipo de emergencias. No es como que vas a ahorrar, porque yo me acuerdo que escuchaba mucho que decía, es que ahorra. Sí es importante ahorrar a largo plazo, pero la mejor opción en ese caso es invertir, no ahorrar, que eso es como que otro tema que tocaremos después. Pero entonces el consejo es considera una cantidad chiquitita, pero que puedas ir ahorrando, ya sea por semana o por quincena o incluso por día, que te vaya sobrando dinero, no sé, 10, 20 pesitos, etcétera. Iván y yo tenemos un bote de los de la mermelada, en donde ponemos ahí a veces moneditas, cosas así, y eso nos sirve, por ejemplo, si algún día tenemos que tomar un camión, cuando llega el del agua compramos de ahí el agua, todo ese tipo de cositas nos va ayudando. Entonces ese es mi consejo, ten una cantidad chiquitita para ahorrar. Siguiente y muy importante es, tu ingreso tiene que ser mayor a tus gastos. ¿A qué me refiero? Cuando tú ya tengas tu presupuesto de gastos fijos, cuando ya tengas tu cantidad aproximada en gastos de ocio y tu cantidad aproximada de ahorro, ahí suma todo eso y ese debe de ser aproximadamente tu ingreso. Sin embargo, sí te recomiendo que sea un poquito más alto tu presupuesto. Por ejemplo, cuando yo hice mi presupuesto de gastos, de ocio, etcétera, aproximadamente yo tenía más o menos calculado 8,000 pesos, que después en otro video hablaremos de realmente en números cuánto cuesta vivir aquí en Guadalajara, por ejemplo, pero aproximadamente yo tenía un cálculo de 7,000, 8,000 pesos al mes
de gastos fijos, de gastos de ocios muy reducidos y de ahorro muy reducido. Entonces, cuando yo busqué un trabajo que me diera aproximadamente entre 8 y 10 para yo saber que esos 2,000 pesos extra que iba a tener, pues los podía gastar. Honestamente les puedo decir que ese presupuesto que yo hice fue muy bajito, o sea, ya después hablaremos de números, pero creo que ahí, y se los puedo platicar en mi experiencia, los primeros meses fue súper difícil y hubo una quincena en la que de verdad Iván y yo estábamos así de que rascando dinero por donde podíamos, porque sí estuvo muy pesado, pero ya después vas agarrando la maña, entonces no te preocupes. Siguiente punto, cuando ya te independices, trata o procura de economizar tu súper. La verdad es que a nosotros, y creo que lo vieron ustedes en el video anterior o en el anteanterior, un vlog que les hice de un fin de semana, nosotros no economizamos actualmente el súper. Un tiempo que sí economizamos, y por economizar me refiero a que, por ejemplo, prefieras ir a comprar a mercados, a tiendas locales, literalmente lugares, tianguis, por ejemplo, lugares en los que la comida esté muchísimo más barata, en verduras, en carnes, en frutas y en cereales. Ya lo demás, por ejemplo, no sé, la leche, obviamente cuestiones de limpieza, cosas así, esas sí las puedes comprar en el súper, pero la comida como muy básica, o la canasta básica se puede decir, esa sí trata de comprarla en algún mercado o en algún tianguis o algo así, porque sí sale muchísimo más barato. Nosotros actualmente, por el ritmo de vida que llevamos nosotros y porque honestamente somos muy flojos, todo lo compramos en supermercado, ya sea Walmart, Soriana, Horrera, etcétera, cualquiera de esos supermercados, y sí nos sale muchísimo más caro que irlo a comprar a un mercado o que irlo a comprar a una carnicería, o etcétera. Tenemos tiendas, tenemos lugares cercanos a nosotros, pero por ejemplo, por mis horarios o los horarios de Iván o por el ritmo de vida de la semana, el único día que podemos hacer despensa como tal es los fines de semana, el domingo, y es cuando usualmente todo está cerrado. Entonces, pues bueno, trata de economizar tu súper por lo menos los primeros meses. Ya después, si logras tener mayor ingreso o cuando ya empieces a agarrar tu ritmo, pues tú ya sabrás qué quieres comprar y qué no en el supermercado. Pero al principio trata de economizarlo, y sobre todo obviamente pues ayudas a la economía local, y es como todo ahí un círculo muy positivo. Pero en mi experiencia te puedo decir que al principio es algo súper vital, o sea, se los digo por experiencia, se los dice su tía Jackie, que le sufrió varias veces por el dinero. Siguiente, y este va relacionado con el previo a independizarte, que es cuando empiezas a buscar departamento, etcétera. Les puedo decir que un punto muy importante es que busques un lugar más allá de la zona en la que quieras vivir, porque yo, por ejemplo, decía, yo quiero vivir en una zona chida en Guadalajara, por ejemplo, no sé, yo decía, quiero vivir en Providencia, quiero vivir, no sé, en zonas o en colonias un poco fifís, y la verdad es que número uno, ahí tu gasto de renta va a ser mucho más elevado, sin contar que la mayoría de las veces los departamentos o los edificios en esas zonas tienen mantenimiento. Hay otras zonas o otros edificios que no tienes que pagar extra por mantenimiento, que eso ya lo podemos hablar en otro video. Les digo que esta sección da para mucho, pero sí, algo muy importante es que el lugar que escojas para vivir, trata de escogerlo cerca de tu trabajo o de tu escuela. En caso de que te estés yendo a vivir a otra ciudad por estudios, o en caso de que ya estés saliendo de tu casa para empezar a vivir tú solo, etcétera, trata de buscar un lugar en el que estés cerca de tu trabajo, de tu escuela, o que por lo menos no tomes tanto transporte público, porque puede que al principio digas, pues no pasa nada, etcétera, pero ya con la rutina, con el estilo de vida que empieces a tener, sí se te va a hacer muy pesado, por ejemplo, que tengas que trasladarte 1 hora de tu trabajo o de tu escuela a tu casa, porque algo bien importante es que se nos olvida muchas veces que uno, cuando llega de trabajar o cuando llega de la escuela o etcétera, todavía hay responsabilidades en la casa, que ese es un punto muy importante. Hay mucha responsabilidad en la casa, porque literalmente sí, es muy padre que llegues a tu casa y nadie te diga, déjame esos zapatos en el cuarto, etcétera. Puede que tu roomie sí te lo diga, pero hay muchísima más libertad, sí,
Pero también hay muchísima más responsabilidad. Si tú, por ejemplo, dejaste un plato sucio a un lado del sillón, ahí se va a quedar hasta que tú o tu roomie se apiade de ti y lo recoja y lo limpie. Y si no lo limpias, van a llegar hormigas y luego vas a tener una plaga. O, por ejemplo, una vez nos pasó a Iván y a mí que nos sacamos la basura y nos llenamos de gusanos. Entonces, sí, tiene mucha responsabilidad, y esto lo pongo muy relacionado con esto que les digo de escoger un lugar céntrico, porque al final tú puede que salgas temprano de trabajar, sí, muy padre, puedes llegar a tu casa a dormir y lo que quieras, pero vas a llegar a lo mejor tener que meter lavadoras, a lo mejor tener que barrer, trapear, etcétera. Y si tú todavía le sumas que de tu jornada laboral llegas súper cansado y ya quieres llegar a tu casa, y aparte tienes que trasladarte 1 hora, 2 horas hasta tu casa, y luego ponerte a hacer tus responsabilidades de la casa y luego descansar, creo que sí va a ser algo muy, muy, muy pesado. Entonces sí trata de buscar algo que esté un poquito más cerca de tu trabajo o de tu zona, o que esté a lo mejor cerca de alguna zona, de algún transporte público, no sé, por ejemplo, de alguna estación del tren, de algún camión que te deje en tu trabajo, ese tipo de cosas, velas, sobre todo, súper importante antes de poder escoger un lugar en donde vivir. Siguiente, y esta les puedo decir que la escuché muchísimas veces y creo que es la que más le cuesta a la gente que se independiza, y es: prepara tus alimentos de tu semana. Es bien pesado, o sea, no les voy a mentir, la verdad es que es algo que todavía batallamos Iván y yo. Hubo un tiempo cuando recién nos independizamos, o cuando recién empezamos a vivir juntos Iván y yo, que hacíamos comida para toda la semana los domingos. Usualmente, por ejemplo, no sé, decidíamos que queríamos hacer, no sé, suponiendo albóndigas. Entonces hacíamos albóndigas para toda la semana, le calculábamos, y si por ejemplo, no sé, las albóndigas se nos acababan el jueves, sabíamos que teníamos pescado o pollo y arroz y verduras para comer el viernes. Pero algo que nos falla a nosotros mucho es que usualmente, como nos hartamos de esa comida, sábados y domingos o hacemos de comer otra cosa completamente diferente o pedimos de comer. Pero ese ya es a nosotros, porque a nosotros se nos acomodó. El consejo que sí les puedo dar, y que yo escuché mucho, y que mis primeros meses, que les digo que fue lo más pesado, sí les puedo recomendar, es: organiza tus comidas, por lo menos los primeros 6 meses, porque de verdad para mí, en mi experiencia, los primeros 6 meses fueron los más difíciles en cuestión de organización, en cuestión económica, en cuestión de libertades. Hubo como muchas cosas para mí, no tanto mi vida en pareja, sino como que yo internamente tuve como muchos cambios. Entonces sí fue algo bien complicado los primeros 6 meses, pero también fue algo muy, muy padre. Entonces eso, organizar tus comidas, creo que te va a liberar un poquito la mente de, por ejemplo, si tú no organizas tu comida y la haces cada día, si tú un día por X o Y razón llegaste cansado del trabajo, etcétera, y no hiciste la comida del día siguiente, al día siguiente te va a tocar comprar de comer, y eso va a implicar un gasto extra que después, esa misma semana, no sé, te enfermas o le sucede algo a algún tubo de la casa, etcétera. Lo que va a pasar es que vas a tener una mayor cantidad de gastos de los que tú tenías considerado. Otra de las opciones que tú puedes hacer es, a lo mejor, el día que hagas tus comidas, haz 2 o 3 comidas y congélalas, y eso te va a ayudar muchísimo a tener, incluso no solo para la comida, sino para la cena también. Siguiente punto, y muy importante, creo que no importa con quién vivas, no importa que vivas sola, con roomies, con tu pareja, etcétera, organiza y planea un día a la semana para hacer las labores. Porque usualmente, por ejemplo, yo en mi casa, en casa con mi mamá, o más bien en la casa de mi mamá, estábamos acostumbradas a hacer quehaceres. Por ejemplo, un día barríamos, un día trapeábamos, un día lavábamos ropa, etcétera, y eso iba bien dentro de lo que cabe. Pero ya cuando empecé a vivir con Iván, eso no me funcionaba, pues porque yo tenía que trabajar, porque había muchas cosas por hacer. Entonces era como todo un asunto ahí, y lo que nosotros propusimos es que literalmente todos los domingos nos poníamos a hacer qué hacer, y literalmente ese día barremos, trapeamos, lavamos ropa. O sea, ese día somos Cenicienta
Y si por ejemplo el sábado por X o Y razón nos quedamos en casa, ese día es para descansar, literalmente ponernos a ver películas, vamos al cine, etcétera, pero ese día no hacemos nada. Y el domingo sabemos que sí o sí tenemos que hacer qué hacer. Y esto es súper importante, vivas con quien vivas, porque al final puede que, no sé, un día por X o Y razón no barras o no trapiés, la mugre se va a ir acumulando. Y al final esa mugre te va a costar muchísimo trabajo quitarla. Siguiente, y ya se los mencioné anteriormente, que es que no consideres los gastos no fijos. Esto es súper importante porque yo se los juro que escuchaba muchísimo de que no, es que para poder salir bien o independizarte de forma segura, pues no gastes en comida a domicilio, no gastes en idas al cine, no gastes en idas a las salitas. Eso no va a pasar, o sea, y quien lo haga, de verdad, mis respetos, porque al final, por ejemplo, a mí algo que fue como muy choqueante es que cuando yo me salí de mi casa, hubo días en los que, por ejemplo, un sábado a las 8 de la noche Iván me decía, ¿sabes qué? Vamos a un bar a tomarnos una cerveza, y era como de, pues sí, y llegábamos a las 3, 4 de la mañana y nadie nos decía nada. Entonces, es parte de la experiencia de independizarte, sobre todo los primeros meses. O sea, ahorita por ejemplo Iván y yo sí salimos, sí vamos al cine, etcétera, pero es bien raro que vayamos a algún lugar y regresemos a las 3, 4 de la mañana, pues porque ya uno ya está grande y ya tiene otras prioridades y preferimos quedarnos en la casa y todo eso. Pero eso se vino con el tiempo. O sea, al principio era como de que hay que hacer despapalle y hay que hacer todo. Obviamente siempre tienes que ser súper responsable con tus gastos fijos, y por ejemplo, si esa quincena o ese mes te las estás viendo muy negras para poder cubrir tus gastos fijos, no salgas. O sea, sé responsable y quédate en tu casa. Pero si tú sabes que ya tienes cubiertos tus gastos fijos y que te sobró uno que otro dinerito, está bien, no pasa nada. O sea, no te sientas culpable. Yo al principio decía, me siento muy mal porque estoy gastando. Es normal, es parte de la experiencia. Vive y disfruta esa experiencia, ya vendrán otras etapas, pero la palabra clave aquí es responsabilidad, porque eso, si no eres responsable con tus gastos, si vives solo, pues lo peor que puede pasar es que te terminen corriendo de tu casa y tengas que sacar todas tus cositas en bolsa. Si vives con un roomie, lo que va a pasar es que vas a perjudicar a este roomie, porque si tú no pagas la renta, o tú no pagas la luz, o tú no pagas el agua, pues por ende o les van a cortar la luz o les van a cortar el agua o van a tener un adeudo con el casero de la casa. Si vives con tu pareja, eso va a implicar o va a cargar ciertos temas incómodos, o va a empezar a haber peleas o roces, etcétera. Entonces, siempre trata de ser responsable con tus gastos fijos. Por eso es súper importante el punto número 1, que es tener un control de gastos fijos, para que tú sepas que de ahí no te puedes pasar. Otro punto muy, muy, muy importante, y yo también lo veía y lo escuchaba por todos lados, y es: antes de salirte de tu casa, ahorra y ahorra y ahorra. Aquí yo tengo como 2 comentarios. Número 1, sí tienes que ahorrar, porque obviamente los primeros meses te estás adaptando. A lo mejor al principio vas a gastar un chingo de luz, a lo mejor al principio va a haber un montón de gastos de agua. Por ejemplo, en este departamento, las personas que estaban anteriormente en este departamento no dejaron adeudo, pero el casero de nosotros sí nos dijo: si las personas dejaron adeudo, páguenlo y yo se los pago cuando paguen la renta. Entonces, pues obviamente ni modo de decir que no, ¿verdad? Digo, gracias a la vida y al Señor, nuestros anteriores coinquilinos, o como se quieran llamar, pues no dejaron adeudo, pero puede llegar a pasar. Entonces, sí tienes que ahorrar para ese tipo de precauciones. Tienes que ahorrar en caso de que te vayas a ir completamente de cero, que aquí viene el otro comentario que yo les dije. Yo no ahorré, la verdad es que no ahorré mucho. Yo creo que cuando mucho ahorré unos, o sea, sí suena una cantidad un poco descabellada, pero no es tanto como mucha gente me decía. O sea, mucha gente me decía como que ahorra unos 20, 50 mil pesos, y era como de, dude, eso no va a pasar. O sea, no puedo ahorrar 50 mil pesos y yo ya me quiero salir en 3 meses. No. Pero yo ahorré, no me acuerdo si ahorré 10
10 o creo que cuando mucho fueron 15. Cuando mucho creo que sí fue 15 lo que ahorré. Y con eso logramos comprar una lavadora y con eso logramos comprar la tele, que eso también tiene mucho que ver, que nos ayudaron nuestros papás a comprar este tipo de cosas. Y algo que tuvo mucho que ver en mi experiencia fue que Iván ya tenía todos esos muebles. Iván ya tenía sillón, ya tenía cama, ya tenía comedor, ya tenía refri, como que todos los muebles muy grandes. Yo solo le di una parte de los muebles que él había pagado y juntos compramos lo que faltaba, que era la tele, la lavadora, etc. Entonces, sí ten un ahorrado y de preferencia, y eso sí es algo que yo le digo a mucha gente, no se trata de que ahorres los 100,000 pesos, pero algo que puede ir muy de la mano es empieza a comprar cosas chiquitas. Por ejemplo, si te vas a ir a un lugar completamente de cero, empiézate a comprar, no sé, un de esos kits que venden con ollas y sartenes y cosas así. Un día que de plano tengas el dinero, cómpratelo. Aunque a lo mejor todavía no lo tengas tan súper en mente de independizarte, cómpratelo. Si ves por ahí que está en promoción unos cojines, cómpratelos. Si ves por ahí que está en promoción una licuadora, cómpratela. Todas esas cositas como chiquitas, te recomiendo que las vayas comprando poco a poquito para que al momento en el que te independices, por ejemplo, si no tienes para comprar el comedor, pues al menos que tengas para comprarte una mesita de las de Walmart, chiquitas. Si no tienes para comprarte el sillón, pues al menos que tengas unos, no sé, un puff o que tengas algo más económico para sentarte. Sí, no sé si me voy a entender, o sea, como que ese tipo de cositas. Los muebles grandes sí son importantes, obviamente, para poder empezar a formar tu casa, etcétera. Pero sí te recomiendo que si tu plan no es ahorrar o no tienes para ahorrar lo suficiente, porque muchas veces también el ingreso que tú estás teniendo no es como que suficiente todavía, empieza a comprar cosas chiquitas, poco a poquito, porque también yo me ponía en mi cabeza la idea de tengo que ahorrar 50,000 pesos y lo dividía y hacía cuentas como para decir, cada mes tengo que ahorrar 10,000 y era como, o sea, tenía que ahorrar 10,000 y en ese tiempo mi sueldo era de 6,000. Eso no iba a pasar. Entonces, trata de tú empezar a comprar cosas chiquitas. Les digo, en mi experiencia, yo llegué ya en cuna de oro, como dicen, porque Iván ya tenía muchas cosas, pero hubo cosas y hasta la fecha hay cosas que todavía me están costando. Por ejemplo, próximamente vamos a comprar un nuevo colchón, estoy comprando cositas para decorar la casa, compré cosas para el baño. Hubo una vez que en Instagram les hice como un mini haul, que compré una olla, compré tapetes, compré como que esas cositas las fui comprando con esos ahorros que iba teniendo. Entonces, si puedes, ahorra, pero sobre todo empieza a comprar cosas chiquitas, almohadas, toallas, tapetes, cojines, alguna sillita o algún banquito, licuadora, todo ese tipo de cosas, velas comprando poco a poquito. Ya si llegas a irte a vivir con algún roomie, con algún amigo, pues que a lo mejor o esa persona te dé una parte de lo de los muebles o que esa persona complemente con comprar otro tipo de muebles. Siguiente punto, y es el penúltimo punto, y es al salir de tu casa o al salir de casa de tus papás, dentro de lo posible, sal bien con tus papás. Muchos, y yo les puedo decir que hubo un tiempo que viví esa experiencia, que es cuando ya estás en una edad en la que ves a mucha gente saliéndose de sus casas y ya dices, ya no puedo con que me estén exigiendo llegar a las 10 de la noche. O sea, ese tipo de cosas yo sé que a veces es muy frustrante, pero salirte en base a peleas o salirte mal de casa de tus papás, pues puede que a lo mejor y tú tengas problemas con tus papás, está bien. O sea, si en tu casa sufres alguna clase de maltrato o algo así, además de denunciar, obviamente, salte inmediatamente de ahí. Pero si realmente lo que tú tienes con tus papás es quizás esa relación padre-hijo en el que ya no están coincidiendo, trata de salir bien. Y con salir bien me refiero a que muchos papás, cuando tú les digas que te vas a salir de la casa, usualmente no les gusta la idea, usualmente se enojan, usualmente se molestan, usualmente ahí hay una clase de rocecitos. Entonces trata de salir bien con ellos. Yo, por ejemplo, le dije a mi mamá que me iba a salir casi un año antes,
tardé mucho en salirme porque les digo que hubo muchas cosas, ya después les platicaré toda la historia, pero hubo muchas cosas que me detuvieron. Pero sí le dije a mi mamá y le di tiempo para poderlo procesar, que obviamente hubo etapas. Al principio mi mamá estaba en plan de que no, ¿cómo crees? Y ya después fue como que ella misma haciéndose a la idea, y ahorita les puedo decir que creo que el momento en el que me salí fue el momento más perfecto del mundo. Ahorita, por ejemplo, ustedes ya lo vieron en el vlog que les puse que nos cambiamos de casa, Iván y yo, pues ella me ayudó con toda la mudanza, ella me ha estado ayudando, ha venido a comer aquí a mi casa, me da consejos, en algún momento que se me atoró económicamente algo, ella luego me ayudó. Ese tipo de cosas, tus papás siempre van a estar ahí para ti. Hay excepciones, obviamente excepciones a la regla siempre las va a haber, pero usualmente los papás siempre van a estar ahí para apoyarte. Solo dales tiempo y dales la oportunidad de asimilarlo. Obviamente no se trata tampoco de que te detengas por ellos específicamente. Si tú ya tienes todo planeado, tú ya tienes todo organizado, ok, dales tiempo y luego lánzate. Porque al final muchas veces los papás también hacen cosas que pueden manipularte o tratar de detenerte de tomar tu decisión. Si tú ya tomaste la decisión y estás completamente seguro, hazlo, pero dale su espacio, dale su tiempo y trata de entender que para ellos también es un proceso completamente diferente y es algo nuevo para ellos y es algo difícil. Entonces, dales tiempo, pero trata de salir dentro de lo posible bien de casa de tus papás. El último punto, y viene muy de la mano con esto, y es no te apresures. Todo llega a su tiempo. Yo les digo que yo tomé mi decisión en septiembre del 2020. Sin embargo, casi desde junio, julio de ese mismo año yo ya estaba así de que ya me quiero salir. Entonces, imagínense, yo estaba con la espinita de salirme desde junio, julio. En septiembre tomé la decisión de irme a vivir con mi pareja, pero hasta agosto del 2021 fue cuando oficialmente me fui de casa de mi mamá. Me tomó muchísimo tiempo. Lo tuve que planear, organizar bien, y les puedo decir, y suena creo que muy cliché, pero tú vas a sentir el momento correcto, tú vas a saber en qué momento te sientes segura. Obviamente vas a tener miedo, obviamente va a haber muchísimas emociones encontradas dentro de ti, pero va a predominar la emoción, la felicidad y la seguridad. Cuando llegue ese momento, dale. Mientras sientas más temor, más miedo, como que no, sí, no, ahí todavía no, espérate un poquito, sigue ahorrando, no pasa nada. Muchas veces va a pasar que, por ejemplo, tú ya tienes todo súper listo y a lo mejor, no sé, por X o Y razón, la casa que querías rentar no pudiste rentarla. No te preocupes, todo llega a su tiempo. Posiblemente la casa no estaba destinada para ti. Pueden existir muchos factores. No te apresures, no salgas de casa de tus papás con prisa. Les digo, hay excepción a la regla. Si obviamente estás teniendo problemas en tu casa, etcétera, es un tema completamente diferente. Pero si la relación con tus papás es simplemente porque tú ya no puedes vivir en casa de tus papás o ya no quieres vivir en casa de tus papás, dale calma, aguántate. Si te has aguantado 20 y tantos años en casa de tus papás, aguántate unos mesecitos más en lo que las cosas se van solucionando, y vas a ver que cuando llegue el momento lo vas a sentir y va a ser una experiencia increíble. Así que pues bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. La verdad es que siento que tengo muchas cosas que decirles, que platicarles. Tengo muchos amigos que me han escrito como de, oye, me quiero independizar, oye, no sé qué. No creí que en algún momento les pudiera llegar a dar estos consejos, pero ahorita ya siento que ya he caminado, no mucho, pero sí ya he caminado un tramito larguito de un año independizándome. Entonces hay muchas cosas que puedo platicarles, que puedo contarles. Si les interesa este nuevo, pues no es un nuevo tema porque al final sigue siendo vida de millennial, pero si les interesa este tipo de videos en el que les enseño o les platico o les cuento sobre toda esta etapa, es bienvenidas. Tengo algunas ideas que posiblemente después voy a grabar el fin de semana para podérselas tener. Pero pues bueno, si tienen alguna duda o comentario, me gustaría saber su experiencia en dado caso de que ustedes ya se hayan independizado. Me encantaría leerlos, así que pues espero que les haya gustado, espero que les haya servido y no se olviden de compartir, suscribirse y darle like.
Así que nos vemos para la próxima. Adiós. Diles adiós, Jovita. Adiós.